30 de abril del 2020. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Alex Méndez, actualmente cursando la carrera de Ingeniería Forestal en UNACIFOR. El día de ahora abordaremos un tema muy importante, el cual lleva por nombre amenazas contra los defensoras y defensores de los derechos. En la actualidad, América Latina, la región más peligrosa del mundo para los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales. La falta de garantías efectivas de protección de los derechos humanos en los estados latinoamericanos ha creado esta terrible situación. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Y quiénes son los que toman en cuenta esto? Pues son los defensores de los derechos humanos ambientales. Nos preguntaría, ¿quiénes son ellos? Pues estos son individuos o grupos que se esfuerzan por proteger y promover derechos humanos relacionados con el medio ambiente. Vienen en diversos contextos y trabajan de forma distintas. Las Naciones Unidas, ¿qué tienen que ver las Naciones Unidas en este tema? Pues en 1999, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universales reconocidos. Declaración sobre los defensores de los derechos humanos. En ella se habla directamente de la obligación de los estados de apoyar y proteger las libertades fundamentales que garantizan a los defensores de los derechos humanos el derecho a reunirse pacíficamente, manifestarse y asociarse con otras personas. En Honduras, el caso más famoso fue el de Blanca Janet Caguas Fernández, ambientalista que se dedicaba a la conservación de áreas protegidas en la zona Bahía de Tela. Fue asesinada cuando se encontraba en su casa en febrero de 2005, donde la corrupción prevaleció en toda la investigación, así que la ONU abrió una investigación seria, donde se encontró que en Honduras las fuerzas policiales eran y siguen siendo los principales violadores de los derechos humanos, creando temor en la población para dar sus testimonios. Entonces Honduras fue sentenciado por parte de la ONU. Otro caso cabe destacar también de la señora muy reconocida Berta Cáceres, que también una luchadora por el derecho humano. Los pueblos indígenas de Latinoamérica, no solo de Latinoamérica, sino que de Honduras. Ahora bien, les hablaré un poco acerca de los pueblos indígenas de Latinoamérica o América Latina. Durante mucho tiempo se ha menospreciado los derechos de los indígenas, extrayendo recursos naturales de sus territorios sin importar o tomar en cuenta las repercusiones al medio ambiente. Esta es una de las razones por las cuales constantemente se están violentando sus derechos. Las normas jurídicas del Sistema Interamericano de Derechos, en la actualidad el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, es el único tratado internacional que se ocupa específicamente de los pueblos indígenas y tribales. Se adoptó en 1989 y reemplazó al Convenio 107, que estaba centrado en el objetivo de la integración y la asimilación, más que en la protección de las tierras, la cultura y la singularidad de los pueblos indígenas. Como decía Berta Cáceres, la defensa del ambiente sigue cobrándose vidas en Latinoamérica. ¿Por qué diría ella eso? ¿Sabría algo? Cosas sin tener respuesta. Y las autoridades aún siguen investigando, pero como que jamás llegaremos
a un punto final de este arduo trabajo, que en realidad en la actualidad pues a veces tiene temor las personas ya de seguir con estos temas, ya que se siente amenazada y no puede seguir con sus labores diarias. Los retos constantes a que se enfrentan los pueblos indígenas en América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, debido a una creciente demanda de productos como minerales e hidrocarburos, muchos gobiernos de la región compiten por atraer nuevas inversiones para explotar sus recursos naturales y exportar materias primas. Pero, ¿qué amenazas concretas contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos ambientales en las Américas? ¿Cuáles son? Pues las principales son las industrias y violación de los derechos de los defensores y de las defensoras, la militarización y penalización de las actividades de los defensores y de las defensoras en relación con los proyectos mineros. ¿Cuáles son los derechos a la vida y a la integración física? Nos preguntaremos, ¿con cuáles acciones nosotros perdemos el derecho a la vida por hablar o proteger los derechos humanos o naturales? Pues en la actualidad se infringe mucho la ley cometiendo homicidios, los ataques violentos, desapariciones forzadas, las torturas. Como técnico puedo aportar soluciones para los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales en las Américas. Los derechos ambientales pueden considerarse una extensión de los derechos humanos fundamentales. Para mi opinión, el Estado debe escuchar a estas personas de gran valor, al igual debe contribuir y ponerse un fin a las amenazas, las restricciones y la violenta o violencia contra los defensores del medio ambiente. Ya que en la actualidad, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, en la actualidad estamos sufriendo mucho por los incendios forestales y no tomamos en cuenta los efectos que esto trae. Claro, el fuego no es malo en cierta cantidad. ¿Por qué? Porque ayuda a la regeneración de nuestros bosques, pero al igual que ayuda, también tiene sus amenazas. ¿Cuáles son estas? Nuestro recurso hídrico actualmente se encuentra muy dañado. ¿Y qué pasa con ello? Todos queremos agua, pero nadie en lo absoluto brinda un poquito o un granito de arena para cuidar nuestras microcuencas. Todos solo sabemos pedir, pero no damos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué hacer el daño? ¿Por qué incendiar nuestros bosques? Teniendo en cuenta que de ahí nos beneficiamos todos, no solo uno, todos, tanto humanos como animales. ¿Qué pasa? Estamos dejando sin vida nuestro bosque y nosotros mismos. En la actualidad, ¿cómo se miran las ciudades? Ya ahora no respiramos aire puro, respiramos humo. Pero bueno, jamás llegaremos a un acuerdo si uno solo no puede mover una montaña completa. Por otra parte, en casi todos los estados latinoamericanos hay agentes gubernamentales y empresariales implicados en el asesinato de los defensores de los derechos humanos ambientales. ¿Qué pasa? Que ahora nadie quiere hablar, nadie quiere decir la verdad. ¿Por qué? Porque se siente amenazado, puede perder la vida, y no solo eso, puede perder hasta su familia. El derecho a no ser objeto de cargos falsos ni detención arbitraria. La presentación de cargos y el procesamiento infundados por conducta delictiva son constantes en América Latina.
la complicidad de los gobiernos y la falta de un sistema judicial independiente contribuyen a potenciar los intereses de las grandes empresas en la zona, favoreciendo con frecuencia esta táctica de abuso como medio de hostigar a los defensores del medio ambiente. El derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. ¿Qué pasa en la actualidad? Tenemos mucha información, pero con los grandes, como se dice vulgarmente, con las personas de altos cargos, funcionarios, nadie se puede meter. ¿Por qué? Porque tiene miedo y está expuesto hasta perder su vida. El derecho a la libertad de expresión está establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIBS. La Convención y el Pacto permiten restricciones de la libertad de expresión, pero solo si están fijadas por la ley y son necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de otras personas y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Bueno, no vayamos tan lejos. En la actualidad, sí, existe el derecho de expresión, pero ¿qué pasa? Los jóvenes actualmente estamos actuando de una manera deliberadamente muy mala. ¿Qué pasa? Ya no vamos a tener palabra. ¿Por qué? Porque sí, se puede salir a expresarse a las calles, pero no hacer relajo. ¿Qué pasa con esto? Ya las personas no nos miran como estudiantes o alguien que en realidad quiere aportar algo por medio de su voz, pero ya todos nos están viendo como delincuentes si salimos a las calles. ¿Por qué? Porque hasta la autoridad ahora lo único que hace es gasear a las personas, pero porque tenemos la mala educación de insultar, de no saber hablar, de no saber expresarnos. Mientras el pueblo se está muriendo, nosotros estamos, como quien dice, poniendo una piedra más encima de nuestro pueblo, porque no sabemos que en realidad es un daño el que le hacemos a nuestro medio ambiente, quemando llantas en las carreteras, obstruyendo el paso, haciendo actos delictivos que en realidad no nos llevan a ningún acuerdo con las personas que en realidad quisieran arreglar nuestra situación. El derecho a la libertad de reunión. A escala internacional, los derechos de reunión pacífica y de asociación están reconocidos en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los artículos 15 y 16 de la Convención. También tenemos el derecho a la libertad de asociación mediante el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como técnico profesional en taxonomía y actualmente pues cursando mi último año de ingeniería forestal, como profesional, ¿qué recomendaría para solucionar este problema? Pues iniciando poniendo el fin a la impunidad de los ataques contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales, investigar a organizaciones que atentan contra la vida de los defensores y de las defensoras para poder hacerlo rendir cuentas con las autoridades, crear un entorno propicio en el que los defensores y defensoras de los derechos humanos puedan desarrollar sus actividades con seguridad y sin impedimentos, sin miedo de salir a las calles a decir las verdades, garantizar que todas las partes
interesadas puedan participar y evaluaciones del impacto ambiental en el proceso que llevan a cabo las tomas de decisiones sobre los proyectos que puedan afectar al medio ambiente. Espero este mensaje llegue a cualquier rincón de Honduras para tomar en cuenta todo lo que en la actualidad está ocurriendo. Muchas gracias. Esto ha sido parte del módulo de la clase Manejo Integrado de los Recursos Naturales. Muchas gracias.